Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Hoy voy a empezar el programa con buenas noticias sobre la escuela de español de mi amigo Iñaki. Ya te hablé de ella en el podcast anterior. Y es que habéis sido muchos los interesados en sus cursos durante estas últimas semanas. Muchas gracias a todos, de verdad. Se llama 15TC. 15 como el número, pero con letra, TC de Turismo Cultural. Su página web es www.15tc.es. Como te dije, se encuentra en León, una ciudad maravillosa situada en el noroeste de España. Y la diferencia de esta escuela con respecto a otras es que organiza, que ofrece cursos de español, tanto si vas tú solo como si viajas con tu pareja o con tus amigos. Por ejemplo, me ha dicho Iñaki que hace pocos días estuvo en la escuela un alumno llamado Tim, que llegó desde Hong Kong, nada más y nada menos para conocer la ciudad y de paso aprovechó para seguir mejorando su español por placer, porque le gusta, simplemente, sin la presión de obtener ningún título. Eso es lo mejor de 15TC. Tú hablas con ellos, les dices el tiempo que vas a estar en León, el número de horas que quieres pasar en la escuela, qué aspecto del idioma deseas mejorar y ellos adaptan el curso a lo que tú les pides, a lo que tú necesitas. Y siempre con muy pocas personas, como te decía, en clase, desde una hasta un máximo de 6, para que el trato sea muy cercano, para que ese trato sea muy familiar. Y la edad, la verdad es que tampoco es un problema, porque la escuela está acostumbrada a trabajar con jóvenes, con adultos e incluso con personas mayores que siguen interesadas en mejorar su español porque les encanta nuestro idioma. Ahora que estamos en verano, la verdad es que es un buen momento para visitar la escuela, pero se puede ir, y esto es importante, en cualquier época del año. Está abierta todo el año. Así que si estás pensando venir a España, ahora, en otoño, en Navidad, en Semana Santa, te recomiendo la escuela de mi amigo Iñaki porque es de toda confianza y no te va a fallar. Y si viajas con amigos, tienes descuentos especiales para grupos. Pueden ser clases de una semana, de 2, de 3. Y el entorno, la ciudad, es preciosa, como te dije en el podcast anterior, ya que conserva edificios, construcciones que resumen muy bien la historia de España. Por ejemplo, la catedral o la muralla de la época romana. Y vas a comer de lujo, como decimos aquí, porque la gastronomía es espectacular. La verdad es que León es una ciudad mucho más tranquila para aprender el español, más tranquila que Madrid, por ejemplo, y además vas a estar rodeado de naturaleza. Ya sabes que además, si quieres, la Escuela de Español 15TC te gestiona el alojamiento sin coste adicional. Te ofrece varios lugares donde poder quedarte a dormir durante el tiempo que estés allí, porque trabaja con algunos apartamentos y hoteles de la zona. Son conocidos, por tanto, son de toda confianza. Y lo mejor es que no te cobran nada por esa ayuda. Ellos te asesoran para que puedas encontrar el mejor lugar donde dormir. Y por supuesto también te aconsejan sobre la mejor forma de viajar hasta allí, hasta León, para que no tengas ningún problema. Por tanto, si tienes unos minutos, te aconsejo que visites su página web porque creo que te va a sorprender. www.15tc.es. Allí encontrarás toda la información de la escuela con el precio de los cursos, que son muy asequibles. Ya conoces ese adjetivo muy bien porque lo hemos explicado en programas anteriores. Son cursos baratos en relación a otras escuelas de español, por ejemplo, las que están en Madrid. Y también puedes pedir esa información a través del correo electrónico info@15tc.es. Si no te atreves a escribir en español, te pueden atender en inglés y también en francés. Y además ofrecen la posibilidad de mantener una charla a través de Skype
para darte toda esa información de manera más cercana, más familiar. Ya te digo que es una escuela para mí de toda confianza y si vienes a España es un lugar ideal para hacer turismo y a la vez seguir aprendiendo español. Tienes todos los datos como siempre en la descripción del podcast. Y ahora sí, vamos con el programa número 18. Este podcast número 18 está dedicado al periodista, uno de los más famosos en España, Iñaki Gabilondo. Pero antes quería daros las gracias a todos porque el primer programa ya ha superado las 7.000 reproducciones en iVoox. Recuerda que también lo tienes en iTunes y en otras plataformas dedicadas al mundo del podcast. Muchas gracias a todos. La verdad es que cuando empecé esta aventura nunca pensé en alcanzar estas cifras. Y como siempre te digo, es importante que lo compartas con otras personas que estén interesadas en aprender el español. El podcast de hoy está dedicado especialmente a 3 personas que han realizado un donativo a Se Habla Español para conseguir ese reto de los 3.000 euros. Ya sabes que intento reunir ese dinero para realizar el máster completo de profesor de español que empieza en octubre. Y esas personas son Jan Remets de Suecia, Tracy Arnell de Estados Unidos y Clever Silva de Brasil. Ya tenemos 120 euros, que no está mal, pero todavía está muy lejos de la cantidad de 3.000 euros. La verdad es que para no engañarte creo que es muy difícil llegar a esa cifra, queda poco tiempo y se puede decir que necesitamos un pequeño milagro para alcanzar los 3.000 euros que cuesta el máster. Yo por mi parte voy a seguir trabajando, voy a seguir realizando estos podcasts para que gente como tú aprenda, mejore el español y si te apetece puedes colaborar desde la web de iVoox. Te dejo el link, el enlace en la descripción del podcast, solo hay que pinchar y después allí te vas a encontrar una pestaña donde dice donar. Se hace de forma segura a través de PayPal. En esta ocasión, muchas gracias por hacerlo a Jan Remets, Tracy Arnell y Clever Silva. También quiero dar la enhorabuena y las gracias y dar la bienvenida a las personas que se han agregado a Facebook. Manju Yadav desde la India, Franco Trinca de Italia, Mima, que vive en Túnez, Kasia Trochanko, creo que de Polonia, Ana de Cracovia, Jan Remets, Suecia, Eduardo López desde Brasil, Ramen Witkowski, que creo que también vive en ese país, en Brasil, y Robert Barney Panowski desde Estocolmo. Gracias también a todos ellos y podéis seguir, por supuesto, en otra red social como Twitter, el podcast de Se Habla Español. Ya hemos superado los 2.000 seguidores allí. Por último, si te apetece mandarme un saludo, puedes grabarlo en el teléfono móvil, como hizo, por ejemplo, Eli Jiménez en el podcast anterior, y después mandármelo a la dirección de correo electrónico sehablaespanolpodcast@gmail.com. Recuerda que tienes todos los datos de contacto en la descripción. Y ahora sí, vamos con el protagonista del podcast número 19, Iñaki Gabilondo, que nació en San Sebastián, en la provincia de Guipúzcoa, dentro de la comunidad autónoma del País Vasco, el 19 de octubre de 1942. Eso quiere decir que ahora mismo tiene 73 años. Estudió la carrera de periodismo en la Universidad de Navarra y después empezó a trabajar en la radio y en la televisión. Fue director de los servicios informativos de la cadena SER, una de las emisoras de radio más importantes de España, y también fue director de informativos de la televisión pública, de Televisión Española. En la radio, por ejemplo, su programa Hoy por Hoy, así se llamaba, batió todos los récords de audiencia y ahora mismo sigue colaborando en algunos medios de comunicación. Lo que vamos a escuchar es un fragmento de entrevista en la que habla sobre la llegada de la democracia a España
tras vivir durante 40 años en una dictadura. Es muy interesante. No había en España nadie que tuviera ni idea de democracia, nadie. El Partido Comunista era el único partido de verdad y de democracia exactamente no sabía mucho de gran disciplina, sí de política, pero no de democracia. Los demás no teníamos ni idea, nadie, ni periodistas, ni políticos, ni nadie. El intento aquel se hizo desde la más superlativa ignorancia, con voluntad de salir adelante, de que no nos matáramos y de ser como los demás países del lado, con toda la ignorancia, con toda la inocencia, con todo el miedo. El milagro de la transición es el miedo. Si no se hubiera podido producir el acuerdo que se llegó a producir, si no hubiera sido porque tenía toda la sociedad mucho miedo. Así que, en ese contexto, la aparición de Suárez es un fenómeno de los que en ocasiones se dan y que pues, se dan en todos los momentos, cuando coinciden unas cuantas personas que tienen voluntad. Y sobre todo había un pacto general. Tenemos que hacer juntos esto porque si no, no se puede hacer. Ahora se dice, lo que hay que hacer está en el marco de una Europa que no te da mucha maniobrabilidad. Y eso todo el mundo comprende que es un límite. Bueno, pues imaginad que entonces había otro límite también, que era la estructura de un país construido durante 40 años de una manera, un país ignorante por completo de política, y ese era un límite, nada pequeño, ¿no? Como has podido comprobar, la voz de Iñaki Gabilondo es muy profunda. A mí la verdad siempre me ha gustado mucho. Especialmente recuerdo unas entrevistas que realizaba en televisión donde no tenía ni un solo papel sobre la mesa. Tenía todas las preguntas en su cabeza. No utilizaba guión, al menos no se veía. Y eso a mí, también como periodista, la verdad es que me llamaba mucho la atención. Vamos a escuchar ya el primer fragmento. No había en España nadie que tuviera ni idea de democracia, nadie. El Partido Comunista era el único partido de verdad y de democracia exactamente no sabía mucho de gran disciplina, sí de política, pero no de democracia. Los demás no teníamos ni idea, nadie, ni periodistas, ni políticos, ni nadie. No había en España nadie que tuviera ni idea de democracia. Como bien sabes, la democracia es un sistema político en el que todas las personas que viven en un país, todos los habitantes de ese país, tienen derecho a elegir a sus gobernantes. Cada cierto tiempo se celebran, tienen lugar unas elecciones y los ciudadanos votan para elegir a las personas que más les gustan. Depositan su voto en la urna. Eso es una democracia. Y lo contrario a una democracia es una dictadura. Dictadura, que es un sistema político en el que una sola persona gobierna el país con un poder total y absoluto, sin escuchar la opinión del pueblo, de los habitantes de ese país. No hay elecciones nunca. Esa persona controla el país por medio del ejército y los ciudadanos tienen que hacer lo que desee el dictador. No pueden protestar, no pueden quejarse, porque si lo hacen acabarían en la cárcel, en prisión o incluso asesinados por orden del dictador. Pues bien, como te decía, España vivió una dictadura durante casi 40 años. Todo empezó en 1936, cuando un general del ejército llamado Francisco Franco realizó un golpe de Estado para poner fin a la Segunda República. En ese momento comenzó la famosa Guerra Civil Española, que se prolongó hasta 1939, que duró hasta 1939. Y como Francisco Franco ganó la guerra, se convirtió en el dictador que gobernó nuestro país hasta su muerte en 1975, justo un año después de que naciera yo. Por lo tanto, a mí apenas me tocó vivir ese régimen político, porque tras la muerte de Franco, del dictador, comenzó la transición hacia la democracia, el camino hacia la democracia en España. El verbo transitar significa pasar por algún sitio, caminar por algún lugar determinado. Y transición es pasar de una cosa a otra distinta. En este caso, de la dictadura a la democracia. Por eso
en España se habla mucho de la transición. Necesitaba explicar todo esto para que entendieras las palabras del periodista Iñaki Gabilondo cuando dice: no había en España nadie que tuviera ni idea de democracia. Como habían vivido 40 años en una dictadura, en España nadie, ninguna persona, tenía ni idea de democracia. Nadie sabía nada sobre el funcionamiento de una democracia. La expresión no tener ni idea quiere decir no saber nada. Se utiliza mucho aquí en España. Si alguien te pregunta, por ejemplo, ¿sabes dónde está la calle Toledo? Lo normal sería responder: no lo sé, pero coloquialmente se utiliza esta otra expresión: no tengo ni idea, o simplemente ni idea. Creo que en inglés también es algo parecido. Por tanto, cuando muere el dictador Franco, en 1975, en España no tenían conocimientos sobre democracia. Eso es lo que dice Iñaki Gabilondo, nuestro protagonista. Y continúa: el Partido Comunista era el único partido de verdad, y de democracia exactamente no sabía. El partido político comunista, partidario del comunismo, era el único partido político de verdad, con algo de tradición, con algo de historia, y de democracia exactamente no sabía. Tampoco tenía ni idea de democracia. Por cierto, para dejarlo claro también, el comunismo, como bien sabes, es una ideología política que no cree en la propiedad privada ni en la diferencia de clases. Todo el mundo es igual y todo pertenece al Estado, al gobierno del país. Dice Gabilondo que el Partido Comunista sabía mucho de gran disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Pues un conjunto de reglas o de normas que tienen como objetivo mantener el orden. Por ejemplo, este niño es muy disciplinado. Este niño siempre hace lo que se le ordena. Tiene mucha disciplina. También dice Gabilondo que el Partido Comunista sabía de política, pero no de democracia. Y los demás no teníamos ni idea, ni periodistas, ni políticos, ni nadie. Es decir, España se enfrentó a un gran problema porque tenían que pasar de una dictadura a una democracia. Tenían que realizar esa transición, ese paso, pero no sabían cómo hacerlo porque a los españoles de aquella generación les faltaba experiencia en un sistema político como la democracia, ya que habían atravesado una dictadura de 40 años. Vamos con el segundo fragmento. El intento aquel se hizo desde la más superlativa ignorancia, con voluntad de salir adelante, de que no nos matáramos y de ser como los demás países del lado, con toda la ignorancia, con toda la inocencia, con todo el miedo. El intento aquel se hizo desde la más superlativa ignorancia. Algo es superlativo cuando es muy grande, y la ignorancia es la falta de conocimiento. Por ejemplo, si hablas con una persona y le dices que es un ignorante, significa que esa persona no sabe prácticamente nada, que no se ha preocupado por aprender, que no ha leído un libro en su vida. Es casi un insulto. O sea que mejor no se lo digas a nadie. Bien, dice Gabilondo que aquel intento, el paso de la dictadura a la democracia, se hizo desde la más superlativa ignorancia, desde el desconocimiento absoluto del tema, con voluntad de salir adelante, con voluntad de superar las dificultades. Tener voluntad significa querer hacer algo y salir adelante es sobrevivir, superar los problemas que van apareciendo. También dice que ese paso a la democracia se hizo con el objetivo de que no nos matáramos los unos a los otros, que es lo que había sucedido en la Guerra Civil, donde España se dividió en dos, los que apoyaban al dictador Franco y los que luchaban contra él, y se mataron unos a otros.
Tras la muerte del dictador, los españoles, dice Iñaki Gabilondo, querían ser como los países de al lado, como los países más cercanos, que ya vivían en democracia. Y termina diciendo que esa transición hacia el nuevo sistema político se hizo con toda la ignorancia, con toda la falta de conocimiento, con toda la inocencia, es decir, sin mala intención, sin querer hacer daño, eso significa ser inocente, y con todo el miedo a que no saliera bien y llegara otra guerra civil. Hasta aquí el segundo fragmento. Vamos con el siguiente. El milagro de la transición es el miedo. Si no se hubiera podido producir el acuerdo que se llegó a producir, si no hubiera sido porque tenía toda la sociedad mucho miedo. El milagro de la transición es el miedo. Un milagro es algo que no se espera, algo sorprendente, casi sobrenatural. Pues bien, Iñaki Gabilondo entiende que la transición, ese paso de la dictadura a la democracia, fue un milagro y que ese milagro se produjo porque la gente tenía miedo. Él lo dice con las siguientes palabras: no se hubiera podido producir el acuerdo que se llegó a producir si no hubiera sido porque tenía toda la sociedad mucho miedo. Es decir, los distintos grupos que había en España llegaron a un acuerdo por el miedo a una nueva guerra. Tenían ideas quizá muy distintas, pero en ese caso se pusieron de acuerdo para que no se volviera a repetir una dictadura como la de Franco, donde murieron miles de personas. Hasta aquí el tercer fragmento, vamos ya con el cuarto. Así que, en ese contexto, la aparición de Suárez es un fenómeno de los que en ocasiones se dan y que pues, se dan en todos los momentos, cuando coinciden unas cuantas personas que tienen voluntad. Y sobre todo había un pacto general. Tenemos que hacer juntos esto porque si no, no se puede hacer. Así que en ese contexto, en esa situación, la aparición de Suárez, de Adolfo Suárez, quédate con este nombre, fue un fenómeno, un hecho de los que en ocasiones se dan, se producen. Adolfo Suárez fue el primer presidente de la democracia y resultó una figura clave en la transición hacia el nuevo sistema político. Y recuerda Gabilondo que se pudo dejar atrás la dictadura porque coincidieron unas cuantas personas, varias personas, que tenían la voluntad de hacerlo. Una de ellas fue precisamente Adolfo Suárez. Y sobre todo había un pacto general. Un pacto es un acuerdo, en este caso general, de todo el mundo. ¿Y en qué consistía ese pacto? En lo siguiente: tenemos que hacer esto juntos porque si no, no se puede hacer. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para llegar a la democracia porque de otra forma no se puede lograr. Si estamos divididos, si cada uno intenta imponer sus ideas, no lo vamos a conseguir. Afortunadamente llegaron a un acuerdo, a un pacto, a un entendimiento y la democracia se abrió paso en España. Vamos ya con el quinto y último fragmento. Ahora se dice, lo que hay que hacer está en el marco de una Europa que no te da mucha maniobrabilidad. Y eso todo el mundo comprende que es un límite. Bueno, pues imaginad que entonces había otro límite también, que era la estructura de un país construido durante 40 años de una manera, un país ignorante por completo de política, y ese era un límite, nada pequeño, ¿no? Ahora se dice, ahora se comenta, lo que hay que hacer está en el marco de una Europa que no te da mucha maniobrabilidad. Vaya palabrita. Ya sé que suena complicada, pero no lo es, ya lo verás. Estar en el marco significa estar entre los límites o las reglas de ese lugar, en este caso de Europa, de la Unión Europea, que no te da mucha maniobrabilidad. Realizar una maniobra es realizar un movimiento. Por tanto, maniobrabilidad es la capacidad de hacer ese movimiento, la posibilidad de realizar esa maniobra dentro de las reglas que marca la Unión Europea. Como sabes, los países que pertenecen a la Unión Europea no pueden tomar todas las decisiones políticas y económicas que ellos quieran. No pueden realizar movimientos o maniobras económicas que quieren hacer. Si el gobierno central de la Unión Europea te ordena algo, tienes que cumplirlo. No vale con lo que tú desees.
a eso se refiere Iñaki Gabilondo, a que España como país está dentro de la Unión Europea, que no te deja tomar determinado tipo de decisiones, no te deja mucho margen de maniobrabilidad. Y eso todo el mundo comprende que es un límite, todo el mundo entiende que es un obstáculo. La Unión Europea te pone límites, te dice hasta dónde puedes gobernar. Bueno, pues imaginad que entonces, durante la transición hacia la democracia, había otro límite también. Existía otro obstáculo para lograr el objetivo, que era la estructura de un país construido durante 40 años de una manera. Es decir, la organización del país se había realizado de acuerdo a la dictadura y había que cambiarlo prácticamente todo. Y eso era muy complicado, muy difícil. Porque, según el periodista, era un país ignorante por completo de política, que no tenía conocimientos sobre política, y ese era un límite nada pequeño, era un obstáculo muy grande para llegar a la democracia. Pero gracias al esfuerzo y a la voluntad de todos se consiguió y ojalá no se pierda nunca más. Hasta aquí la explicación de todos los fragmentos, ahora vamos a escucharlo completo una última vez. No había en España nadie que tuviera ni idea de democracia, nadie. El Partido Comunista era el único partido de verdad y de democracia exactamente no sabía mucho de gran disciplina, sí de política, pero no de democracia. Los demás no teníamos ni idea, nadie, ni periodistas, ni políticos, ni nadie. El intento aquel se hizo desde la más superlativa ignorancia, con voluntad de salir adelante, de que no nos matáramos y de ser como los demás países del lado, con toda la ignorancia, con toda la inocencia, con todo el miedo. El milagro de la transición es el miedo. Si no se hubiera podido producir el acuerdo que se llegó a producir, si no hubiera sido porque tenía toda la sociedad mucho miedo. Así que, en ese contexto, la aparición de Suárez es un fenómeno de los que en ocasiones se dan y que pues, se dan en todos los momentos, cuando coinciden unas cuantas personas que tienen voluntad. Y sobre todo había un pacto general. Tenemos que hacer juntos esto porque si no, no se puede hacer. Ahora se dice, lo que hay que hacer está en el marco de una Europa que no te da mucha maniobrabilidad. Y eso todo el mundo comprende que es un límite. Bueno, pues imaginad que entonces había otro límite también, que era la estructura de un país construido durante 40 años de una manera, un país ignorante por completo de política, y ese era un límite, nada pequeño, ¿no? Bien, pues ha llegado el momento de la despedida en este podcast número 18. No te olvides de valorar el programa, de ponerle una nota, de compartirlo con tus amigos. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o quieres que explique algo en el siguiente podcast, puedes escribirme a sehablaespanolpodcast@gmail.com. Además, si tienes un minuto, me gustaría que te unieras a nuestro grupo de Facebook y también puedes seguir nuestro perfil de Twitter, donde, como te decía al principio, ya hemos superado los 2.000 seguidores. Y por último te recuerdo el reto de los 3.000 euros. Ya tenemos 120 para realizar ese máster de profesor de español y la fecha límite es el mes de octubre. Tienes el enlace, el link, por si deseas realizar algún donativo en la descripción. Se hace de forma segura a través de PayPal. Confío en que se produzca ese milagro para conseguirlo, un milagro como el de la transición española. Como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima.